Bienvenidos amigos a un nuevo video de este canal. Me da mucho gusto iniciar con esta nueva serie de videos donde la intención, el objetivo principal es tener una charla, una plática, anécdotas, experiencias y de contar con invitados para que podamos escuchar sus puntos de vista. Y pues bueno, yo estoy muy contento porque en este primer video yo inicio con un súper invitado. Es una persona que yo respeto mucho, yo admiro mucho. En su momento aprendí mucho de él, y seguimos todavía. Él es un programador activo en las redes. Pocas veces ya lo vemos en los grupos, pero bueno, eso no significa que no esté al pendiente. De verdad, yo estoy muy contento de que mi primer invitado sea pues este invitado de lujo. Él aceptó tener esta charla conmigo y pues iniciamos con este podcast. Esperemos que les guste y doy la bienvenida a mi invitado de lujo. Él es Irwin Rodríguez, programador de Fox Pro y entre otros lenguajes más. Muchos de ustedes lo deben de conocer. Irwin, bienvenido. Gracias, Saúl. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Esperemos estar a la altura de las expectativas. Oh, Irwin, de verdad yo te agradezco mucho que estés aquí platicando conmigo. Eres una persona que muchos programadores reconocemos tu talento. Sabemos que no es fácil, ¿verdad?, llegar a ese nivel, pero mira, qué bien que el tiempo nos ha permitido, ¿verdad?, este momento. Y pues bueno, la dinámica de este podcast, chicos, es: yo tengo 6 preguntas para Irving y vamos a platicarlo amenamente, relajados. Y desde luego, como siempre yo digo en todos mis videos, es nuestro punto de vista. La programación es universal y pues cada quien toma el que más requiera, ¿verdad?, en ese momento. Irwin, ¿qué te parece si iniciamos con las preguntas? Sí, genial. Gracias, Irwin. Pero bueno, antes de eso, a mí me gustaría, para los que no te conocen, ¿cómo ves si te das una pequeña así biografía? Sé que tienes un canal también en YouTube, pero más que nada, o sea, tú eres un programador. Bueno, eres un programador de Visual Fox Pro como yo. ¿Qué nos puedes contar? Pues bien, para los que no me conocen, mi nombre es Irwin Rodríguez. Estoy programando en este mundo de la programación desde hace más de 12 años, diría yo, creo, si no me equivoco. Tuve mis inicios también con Visual Fox Pro, como ya lo diré más adelante en las preguntas. Y me gustó mucho. De hecho, la primera experiencia que tuve en Visual Fox Pro en la universidad, perdón, en la programación como tal, me encantó mucho, quedé impactado y a partir de allí, digamos que se convirtió en una pasión que encontré por accidente, porque la carrera que elegí no fue concienzudamente. Más bien fue un familiar que me dijo: estudia esto, porque yo lo estudié y cualquier cosa si te estanca, yo te ayudo. Pues al final nunca me apoyó y bueno, estamos aquí por algo será. A partir de allí, pues comencé el Sí, así desarrollo, es. me gustó mucho hasta el sol de hoy. Gracias a Dios que en todos los empleos que he tenido he ejercido como desarrollador, así que he permanecido activo durante todo ese tiempo y he compartido también con la comunidad toda la serie de ideas, de herramientas que se me han ocurrido en el pasado, con el lenguaje o con algún otro lenguaje ajeno a Visual Fox Pro. También tengo un par de canales en YouTube donde comparto contenido también relacionado con la programación, uno orientado a los videojuegos, el otro a la programación en general. Y tengo algunas buenas ideas para la programación en general, pero ya son unos conceptos más avanzados que, si me permite, lo diría más adelante. Y bueno, eso sería todo. Claro que sí. Muy bien, Irwin. No, pues que tu biografía, ¿no? No, bueno, todo el mundo te respetamos, ¿verdad? Gracias, Y gracias, de bien, o verdad. sea, digo, pues mira, veamos esta serie de preguntas que estoy seguro que programadores foxeros, en especial a los programadores foxeros que, bueno, los nuevos
las nuevas tecnologías, quizás los nuevos desarrolladores, a lo mejor no nos conocen mucho, pero todavía seguimos aquí. Sí, Entonces, bien, estas preguntas van específicamente para aquellos programadores de Visual Fox Pro. Y genial. iniciamos con la primera, mira, ¿qué te parece? Veamos, dice la primera, ¿por qué elegiste Visual Fox Pro como lenguaje para programar? Bien, pues yo diría que no lo elegí, me eligió él a mí, porque Ujú. fue el primer encuentro con Visual Force Pro fue en la universidad, desde luego. Recuerdo que había Ok. pasado por tres lenguajes. El primero que vi fue Pascal, Pascal secuencial. Luego pasé a Ah, muy bien. ver Sí. Delphi, que sería Pascal orientado a objetos. Me gustó mucho también. Ok. Sobre todo la interacción con el IDE y demás, pude crear ventanas y controles visuales y demás cosas y aquello fue una experiencia muy grata. Luego vi Visual Basic y me gustó aún más la sintaxis, la vi muy, muy sencilla. Y finalmente vi Visual Fox Pro. De hecho, Visual Fox Pro lo veía bien, pero todavía seguía con Visual Basic porque ya lo había usado en los semestres anteriores, así que estaba como más habituado a su sintaxis. Pero al final terminé desde luego haciendo los proyectos que tocaron en ese semestre con Visual Fox Pro. Todos los pasé muy bien, incluso hasta digamos que me contrataban los compañeros para hacer algunos programas para ellos porque Ah, mira. éramos como, no sé, creo que 30 alumnos y creo que tres o cuatro éramos los más aplicados. Los demás no, como que estaban allí o como que no sabían mucho o no les gustaba, no sé, no sabría decirte las razones, pero lo cierto es que sí me decían, oye Irwin, el proyecto del martes, por ejemplo, ayúdame, hazlo y yo te doy, no sé, X monto. Y yo lo hacía con mucho gusto porque me encantado. Claro, siempre tenía retos distintos porque tenía que hacer el proyecto distinto al mío, es decir, la misma solución pero distinta a la mía, porque los profesores se Ah, daban ok, cuenta ok. y decían, este está copiado de fulano. Entonces, a lo mejor tachan el de fulano y él fue el autor original. Entonces, para evitar ese problema tenía Sí. que reinventarme siempre en los proyectos que me pedían. Y eso para mí fue una experiencia también gratificante porque aprendí mucho a manejar más el lenguaje. Y bueno, con eso me ayudé. Entonces, Irwin, tú, con lo que me estás comentando, tú iniciaste muy joven, Sí, o sea, en la escuela, sí, prácticamente, o sea, tú lo viste en tu preparación sí, escolar. sí. Sí, de hecho, no terminé el bachillerato cuando ya estaba preinscribiéndome en la universidad, porque tenía en ese entonces el apoyo de mi padre, que me dijo que con temas de estudio, cualquier tema de estudio, cualquier ayuda que necesite, él iba a estar allí. Entonces aproveché esa oportunidad y una vez que no bien acabé la secundaria, le pedí que me inscribiera en la universidad. Y así fue, hice digamos, el curso introductorio y lo pasé. Ujú. Y recuerdo que estaba graduándome de la secundaria cuando ya estaba viendo el primer semestre o digamos, el curso introductorio de la universidad. Eso fue una transición muy Mira qué bien. rápida. Ah, mira qué bien. Eh, Oye, entonces, yo digo, te estoy escuchando y me pongo a pensar, digo, es que yo recuerdo en la secundaria a nosotros todavía veíamos la computadora como si fuera una pantalla de televisión. Sí, Con ahorita se me va el nombre, de que es en modo tipo MS2, algo así exacto. lo recuerdo yo. Sí, aplicaciones de En la consola. secundaria, fíjate, no había equipo, o sea, no había computadoras, pues ahí lo que existía eran las máquinas de escribir. Te estoy hablando más o Ah, menos como del año 90, 92, por ahí más o menos. sí, Y,
Y pues bueno, no sé, digo, a lo mejor a ti te tocó, no sé, en el A noventa y mí me cinco tocó más, incluso más, porque noventa y yo ocho perdí, no más, más. Yo Ah, empecé mira. como en el 2005, fue eso, en el Ah, 2005, mira. porque Pues, el problema que ok. tuve es que yo perdí casi 3 años en la secundaria, porque Ujú. cuando entré en el cuarto año, que sería el primero de ciencias, digamos que la popularidad me invadió. Siempre estaba en grupos así populares y me había hecho de un grupo donde no eran, digamos, los más aplicados en estudios. Y Ah, digamos mira. que ahí Ok. me corrompí un poco y perdí el año. De hecho, perdí el año escolar y Ujú. mejor me dije, bueno, me salgo y no sigo. Y comencé más bien el trabajo, comencé a trabajar, un trabajo así informal en la calle. Y cuando pasó el tiempo, era verdad que ganaba dinero, pero reflexioné, dije, yo quiero tener familia, hijos, y es verdad que lo puedo tener con un trabajo, el que sea, digamos, pero yo quisiera algo donde tuviera que, por ejemplo, mantener a mi familia y que me quede algo para mí. Y con un trabajo como este, me imagino que no podré, tendré que esforzarme mucho. Y allí fue donde le dije a mi padre que quería retomar los estudios. Y él me dijo, pues adelante, vamos. Y allí fue donde ingresé nuevamente, digamos, al colegio, a terminar el bachillerato y continué de una vez. O sea, fue una meta que me tracé y yo dije, de aquí no pierdo más tiempo. Así que la popularidad quedó en el pasado y ya seguimos adelante con estudios. Mira qué bien, Erwin. Qué buena, Sí, eso fue una experiencia experiencia, ¿no? O sea, que... muy bonita y me tocó a mí y si me toca repetirla, pues la repetiría porque fue un momento de reflexión y dije, tengo que seguir adelante, tengo que estudiar. Y allí fue donde comencé a pensar que quería la universidad, quería estudiar algo. No sabía qué estudiar y fue donde mi primo se había graduado de la misma universidad donde yo estudié y Ujú. como no sabía Sí. qué hacer, qué carrera elegir, pues prácticamente él me guió. Él me dijo, estudia la informática y cualquier cosa que necesites yo te enseño. Entonces, digamos que entré allí sin saber nada, nada, ¿no? Solo veía el ordenador como algo que hacía cosas, pero yo ni idea de cómo se hacía, de nada de aquello. Ni siquiera sabía usar programas de ofimática, nada, nada, nada. Oh, ok. Sí, con el tiempo No, fue y mira, donde empecé a conocer un poco y hasta ahora. así es, qué bueno. Irwin, ¿qué te parece? Mira, vamos con la pregunta número 2. Dice, Sí. ¿cuál es la primera versión, en este caso de Visual Fox Pro, en la que iniciaste a escribir tu código? Tus primeras líneas de código, ¿en qué versión de Visual Fox Pro utilizaste? Mm, el primer VisualFox Pro que vi fue en el cuarto semestre y recuerdo que estaba la versión 7 y la versión 8 Ok, y comencé a usar comenzamos a usar la versión 8. Em, la experiencia fue muy buena. De hecho, terminé ese semestre usando netamente la versión 8. Creo que la versión 9 no estaba, no recuerdo muy bien. Lo cierto es que las primeras líneas fueron allí y recuerdo que la segunda vez que vi Visual Fox Pro ya había dejado la universidad y mis pasantías las hice con Visual Basic. La empresa utilizaba Visual Basic, así que yo encantado porque lo manejaba más. Y una vez que ya me gradué y todo, empecé a buscar empleo y recuerdo que había una empresa que necesitaba programadores de Visual Fox Pro. Sin embargo, yo buscaba más de Visual Basic porque era lo que conocía en ese momento, digamos, lo que dominaba más. Pero sí, tampoco me negaba a otras herramientas o lenguajes como lo que ya conocía, que eran Delphi, Pascal y demás. Y recuerdo que asistí a la entrevista, era de Visual Fox Pro, asistí a la entrevista, me hicieron un pequeño quiz, un pequeño examen,
de Visual Fox Pro y de algunas preguntas ya de conocimiento general, pero basado en el ámbito en el nicho de las aplicaciones administrativas. Ahí sí no sabía Ah, mira mucho, qué bien. pero sí pude, por ejemplo, pasar esa parte de las aplicaciones administrativas, conceptos como compras, ventas, inventarios y demás. Y la de Visual Fox Pro sí estuve confiado de que la respondí bien porque fueron cosas que vi en la universidad. Y allí al poco tiempo, no recuerdo, unos días pasarían, me llamaron, me dijeron que iba a comenzar, que se quería comenzar a trabajar. Y yo, pues bien, encantado. Cuando ingresé, recuerdo que la versión que tenían era la 9, Ah, pero mira, ya. estaban en proceso de migración. Ellos tenían toda su suite en Fox Pro 2.6. Así que Ujú. tengo una línea atemporal porque comencé con 8, luego a 9 y luego a Y 2.6 regresa. porque tenían toda su suite allí y necesitaban migrarlo. Por lo tanto, tenía que entender el código de 2.6 e ir haciendo la migración al 9, que no era todo el tiempo copiar y pegar. Habían cosas que no eran compatibles, así que tocaba estudiar uno, interpretarlo y llevarlo al otro. Excelente, Irving. No, pues mira que tu experiencia en Fox fue algo con las nuevas versiones, ¿no? Digámoslo de una forma así, ¿verdad? De la 8 y 9 y luego pues saltaste a la versión 2.6. Mira, ahora en la tercera pregunta, esto es como personal, ¿verdad? Sí, Ah, ¿cómo nos así es. definimos, en tu opinión personal, cómo nos definimos en el mundo de la programación actual? Ujú. ¿Backend, frontend o full stack? ¿Tú qué piensas, Aaron? Con respecto, nosotros los foxeros, en relación a los nuevos desarrolladores, ¿cómo seríamos, o sea, en qué área nos podríamos clasificar nosotros? Eh, con, con respecto a Visual Fox Pro, dices, ¿no? Sí. Ah, vale. Pues yo diría que estamos en abarcando ambos lados, ¿no? Porque Visual Fox Pro a través del IDE Sí. nos provee las herramientas para tanto para el diseño como para el desarrollo de fondo. Y por lo tanto, estamos en el área del full stack. Pero es verdad que no todos Ujú. dominan bien el diseño. Digamos, he conocido casos de clientes que he atendido que sus aplicaciones en cuanto a interfaz gráfica no son muy ricas, a pesar de que todos los controles y demás están hechos con el mismo Visual Fox Pro. Pero aquel ojo, el ojo perspicaz, el ojo del diseñador, no está presente en esas personas, más que todo porque es una sola persona o dos, a lo mucho, las que comenzaron a escribir el software hace 10, 15 años y demás. Entonces, hasta el día de hoy, esas aplicaciones pueden Sí. mantener incluso la misma interfaz y por lo tanto, ellos como que no se interesan mucho en el sentido de que con tal de que me funcione y la aplicación no es que visualmente no sea atractiva, pero con tal de que sea funcional, de que le sirva al usuario, pues yo estoy contento. A lo mejor adoptan esa filosofía y dicen, pues bueno, me defiendo más en el backend, el frontend lo dejo a lo mejor que pueda, con tal que el usuario le funcione, pues yo me doy por servido. Sí, sí, fíjate que sí, es muy acertada tu comentario porque am, es que antes, o sea, yo me recuerdo que ni siquiera esas palabras existían, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, pero bueno, digo, tenemos que ajustarnos a la actualidad, aunque Fox Pro con la versión 9, pienso yo que todavía se puede competir, ¿verdad? sí, también es verdad que hay creatividad. Sí, o sea, hay que tener un poquito pues mira, si quieres pasamos a la pregunta 4 que es justamente el comentario que iba a decir. Mira, dice la pregunta 4. ¿Es importante que un programador tenga conocimientos de diseño? Me refiero al diseño Sí, gráfico, ¿no? A diseño la gráfico. interfaz, a la GUI. Exacto, a las interfaces. Pues
Yo diría que sí, pero no sería obligatorio, porque Ujú, así como te comentaba de que hay programadores foxeros que son más, se especializan más en el trabajo de fondo, en el core, que en la propia ujú. interfaz. También he conocido casos, tú, por ejemplo, y un par de colegas más que tienen un buen ojo para el diseño, unas interfaces muy Gracias. ricas y le he preguntado a esas personas y ahora, si me permites, para que tú me comentes Sí, sí, también claro que qué sí. te llevó a prestarle más atención a la parte visual, porque yo recuerdo que un amigo que conocí, que de hecho todavía trabajo con él, tiene buen ojo para el diseño y le pregunté y él me dijo en aquel entonces que Ujú, el sí. cliente compra, el cliente en nuestro nicho, en nuestro dominio, en el desarrollo, compra por los ojos, dijo él, textualmente, él dijo, compra por los ojos. Entonces, quiere decir que todo le entra primero por los ojos, él ve, si esto es bonito, pues me imagino que, no sé qué dirán, que funcionará o qué sé yo, qué criterio tendrán. Lo cierto es que dijo que hizo mención al diseño, que Sí, es súper importante. justamente, Erwin. Sí, así es. Justamente esa es mi frase. Mm. De la vista nace el amor. Ah, ya ves. Entonces, yo cada vez que desarrollo trato de ponerme en el lugar del usuario Mm, y pensar qué es lo que él ve mm, cuando utiliza un software. ¿Ah? ¿Qué vería un usuario? ¿No? Pues, sí, entonces hay que hacer una combinación de colores, de organizar los sí, es verdad. objetos, o sea, Sí, eso a mí me encanta. Ahora yo no sé los demás, pero sí, sí a mí me gusta es, mucho y le doy también, de hecho yo le doy más importancia a eso, que no debería ser así, pero sí, bueno, eso te iba a comentar. cada programador es diferente, Eso ¿verdad? te iba a comentar que esta persona es más dada al diseño, también Ujú. sabe trabajar de fondo, pero es más al diseño y así ha sacado sus soluciones y le funcionan de maravilla. Pero no es, estoy consciente que no es para todo el mundo, es verdad, hay personas que se basan más en el trabajo de core que en las propias interfaces. Me ha tocado Sí, casos así es correcto. de clientes propietarios de pequeñas empresas o independientes que tienen aplicaciones funcionales, pero sus interfaces no son muy ricas. Entonces me han contratado para hacerle una limpieza, digamos, a todos los formularios. Y eso me ha ayudado mucho a conocer más a fondo VisualFox Pro, cómo funciona internamente, para hacer eh, en el menor tiempo posible una solución que me brinde sus frutos no solo para una pantalla, sino de forma masiva. Entonces, allí fue donde creé aplicaciones como Merlin 2.0, que trabaja con otros Sí, controles, ah, qué bien, que esas hacen así es. un montón de cosas de fondo que cambian toda la interfaz para que el usuario, el cliente mío, que sería otro programador, no tenga que hacer muchas cosas, porque comenzando recuerdo que tenía que el cliente programador, hacer algunos cambios y alguno que otro me decía que no, le era imposible porque he llegado a conocer casos de clientes que tienen una suite completa y tienen Ujú. la última vez que Sí, les inventarié, porque me pidieron que les hiciera un contador de líneas, tenían 2000 formularios, eso era una monstruosidad. Entonces decían, pues ah, Irwin, a mí no me sirve ir formulario a formulario cambiando esto o aquello que tú me dices, porque eso me va a suponer un trabajo extra. Entonces, si tú pudieras automatizar eso, sería genial. Entonces, esa necesidad me llevó a crear aplicaciones sí. como Merlin, como la BFP Stretch, en fin, cosas así que hacían todo eso en el runtime y pues el cliente contentísimo y yo también porque Oye, qué aprendía bien. cosas nuevas y desarrollaba esas utilidades que ayudaban no solo a programadores independientes, sino a empresas también. Bien, muy bien, Irwin. Sí, conozco, he visto
tus herramientas y me parecen geniales. O sea, Gracias, de gracias. verdad que sí, hay mucho talento ahí Sí, plasmado. una de ellas, recuerdo que fue la última que hice, fue un builder para un menú con Ribbon. La Sí, primera versión la hice, digamos, de forma semiautomática, pero esta última ya sí superó la anterior porque lo hice que trabajase directamente con el menú MPR por el mismo problema que tenía que un cliente tenía un montón de menús, tenía no sé cuánto, pero más de 100 era. Claro, no todo ello estaba unido en un solo exe. Tienen montones de ujú, exe que funcionan como módulos o plugins. Entonces, eh, tenía que evolucionar el menú, ¿no? No podía quedarse de la forma en que lo tenía. Y eso me llevó a automatizar ese proceso. Y hasta ahora a ese cliente, por lo menos, le va muy bien, le va genial, va genial. sí, no, pues qué bien que utilicen las herramientas, les facilita el trabajo y Sí, y pues bien, o sea, eso habla bien de Fox. Mira, sí, sí, estoy leyendo la quinta pregunta, que es la penúltima, que es algo importante, me parece muy interesante. Dice, ¿qué le responderías a un desarrollador millennial cuando se refiere a Visual Fox Pro como un lenguaje sin soporte u obsoleto? Mira que Uf, oye, no sé por qué, pero casi todos nos vamos a sentir identificados, los de la vieja escuela o los que ya tenemos mínimo más de 10 años en esto, con esta pregunta, ¿verdad? ujú. Bueno, esa pregunta, responderla va a ser un poco complicado. Es decir, por un Sí, lado, así yo es. le diría a esa persona que tiene razón, es decir, un lenguaje que su empresa, su fabricante le corta el soporte, tarde o temprano se hará obsoleto. Sí, Pero obsoleto en dos ámbitos, diría yo. Es decir, a esa persona yo le diría, si lo comparamos o si lo ponemos a competir con los lenguajes, las oportunidades nuevas de desarrollo, no tenemos mucha ventaja, sí, porque una de las primeras cosas que van a investigar, si van a irse con una plataforma u otra, es el soporte extendido, una comunidad activa, etcétera, etcétera. exacto. Entonces, en ese sentido, no tendríamos ventajas sobre otros lenguajes, digamos, de la misma edad de Fox Pro también, como Python, Java, Ujú, etcétera, sí, porque no tendríamos, no contaríamos con ese soporte. Pero si lo vemos desde otra perspectiva, como por ejemplo, todas las empresas pequeñas, medianas, programadores independientes, que tienen sus soluciones no solo de, no de ayer, ¿no? De 10 años, 15 años, 20 años en VisualFox Pro, van a requerir programadores de VisualFox Pro para dar mantenimiento, la continuidad de sus aplicaciones. exactamente. Entonces, allí vendría también un pequeño punto a favor, porque que el soporte se haya cortado en el año Ujú, 2015 no quiere decir que todas las empresas, programadores independientes deban llevar o echar sus soluciones, su software a la basura, no, ni mucho menos. Entonces, en ese sentido, todavía tendríamos, digamos, un soporte extendido, pero no por parte del fabricante, sino ya del software, del lenguaje, sí, de lo que ha generado, es decir, las aplicaciones que se crearon con este lenguaje. Entonces, por allí estaría activo por la cantidad de años es variable dependiendo de cuánto tiempo permanezca, o sea, la vida útil de un software en una empresa, si se lo replantean, si lo quieren transpilar a otra plataforma o si lo quieren desechar, pero sacar toda la lógica de negocio, etcétera. Hay un montón de posibilidades, sí, pero al final habría ese punto allí, em, porque algo nuevo que salga, dudo mucho que se lo replanteen o que se lo planteen, mejor dicho, con Visual Fox Pro ante otros candidatos que pudieran ofrecer lo que Visual Fox Pro sí. ofrece.
y incluso hasta más. Entonces, en ese sentido tendríamos un punto negativo. Con el otro sí que vamos a darle continuidad, porque siempre habrá esa oferta. Claro, también es cierto que no van a salir un anuncio de se solicita programador de VisualFox Pro sin No, experiencia, ¿no? Yo creo que toda empresa o todo así es. programador independiente que necesite una mano va a necesitar un programador con mínimo 3 años de experiencia y manejo de algún motor de base de datos o no, pero en fin, va a requerir experiencia mínima. Entonces, algo como nuevo, si esa persona me lo dice, sí, que está obsoleto en ese sentido, pues allí sí. Pero de aplicaciones legacy, Ujú. como se dice, Sí. aplicaciones legacy, ahí sí va a tener todavía vida por lo menos, no sé, no sabría decirte cuántos años, pero sí el periodo que duren todas las soluciones de todas las empresas y todos los programas independientes que tienen todo su nicho volcado a Visual Fox Sí, Pro. y mira que yo me he dado cuenta que ese nicho se ve más de México, o sea, quiero decir toda Ujú, Latinoamérica, lo vemos como ujú, más fuerte, ¿no? Entre más voy hacia América de Central y luego Sur, veo que Foxpo ujú. todavía es fuerte. Sí, sí, todavía se mantienen. Es que hasta no hace mucho le consulté a otro colega Ujú. diciéndole Sí, analizando, ¿no?, los puntos de vista de si le conviene o no, si le es factible para él o no migrarse de Visual Fox Pro a otra plataforma. Entonces, más que nada era como tema de conversación, a ver qué opinaba, porque él sí. es más dado a materializar, cómo materializar las ideas, cómo convertirlas en dinero. Entonces le dije que qué posibilidades tendría migrar una aplicación en Fox Pro a otra plataforma, llámese Net, llámese Java, llámese Python, WinDev, cualquier solución. Entonces, concluimos que no es factible siempre y cuando la solución que esté en ese momento hecha en Fox Pro em, sea funcional y cumpla con las expectativas del cliente final, como por ejemplo fue su caso. Exactamente. Sus clientes están todos bien, no tiene necesidad de migrar. Más allá sería la base de datos y también tiene cubierta el acceso a base de datos a través de un motor. Entonces, no habría la necesidad de migrarse a otra plataforma. Es correcto, Irving. Sí, Ujú. muy acertado tu comentario. Y bueno, mira, ahora y como punto final, ¿qué recomendaciones o comentarios le envías a toda esa comunidad que nos está escuchando, a Foxera? ¿Qué recomendaciones, qué comentarios podríamos nosotros finalizar este podcast para aquellos que creen que ya es obsoleto, ya Sí. no, tengo que mirar otros lenguajes de programación? En fin, ¿no? Hay muchas dudas, ¿no?, que saltan porque es un debate muy extenso, ¿no? Sí, sí, es verdad. Pues yo creo que a las primeras generaciones, ¿no? Los primeros pioneros con Visual Fox Sí. Pro que aún se mantienen, yo les diría que si solamente si sienten la necesidad o la necesidad los obliga, los impulsa a un cambio, pues el cambio, independientemente de cuál sea el requerimiento que les pidan, por ejemplo, si creo que lo más común que se puede dar es el acceso a base de datos, por ejemplo, el acceso nativo a DBF. Si Ujú. tienen Sí. aplicaciones que acceden a DBF y, y de verdad les causa un dolor de cabeza el acceso con los clientes, muchos problemas técnicos, etcétera, pues solo si se cumple esa condición, pudiera decirles a esos primeros pioneros que se replanteen migrarlo a base de datos. Y cuando me refiero a migrarlo, no, ni siquiera les diría que se esfuercen o se inviertan tiempo en exprimir el motor de base de datos. Es decir, solamente con que lo utilicen como un cliente pesado, como
creo que funcionan la mayoría de las aplicaciones de Fox Pro Ujú, como sí, cliente así es. pesado, es decir, toda la carga está en el cliente, en la misma aplicación. Entonces, fíjate que mi consejo sería lo más sencillo posible. Migren a la base de datos que ustedes elijan, al motor con el que se sientan en confianza, en fin, y solo utilícenlo de repositorio para persistir los datos. Ni siquiera lo expriman con triggers, con funciones, etcétera. Nada de eso. Solo úsenlo para depositar sus datos. Y así mantienen el cliente igual, como siempre viene, ¿no? El cliente pesado. Bien, eso sería por allí. Y si es digamos, un Foxero, una nueva, como en la categoría que entro yo, por ejemplo, sí, por ejemplo, si tienen soluciones en VisualFox Pro, por ejemplo, hechas igual a base de datos, aplica el mismo concepto. Pero si quieren ir más allá, pues pueden exprimir el motor, sacándole el máximo provecho con reglas de dominio, con triggers, con procedimientos almacenados, en fin, con todo aquello, encapsularlo bien. Sí, Y allí sí les diría, si tienen la disposición y la voluntad, de que conviertan el cliente a Fox Pro de cliente pesado a cliente ligero, para que todos los ataques sean a la base de datos y esta haga el mayor trabajo posible y devolver ya los datos limpios, tratados, para que así puedan tener más oportunidad de atacarlo con otros frentes. Por ejemplo, lo atacan incluso desde otras aplicaciones ajenas a Fox, en Net, en Python, etcétera. Esa sería una solución si solamente si la quisieran hacer, si lo desean, moverse. Por ejemplo, muchas consultas que me llegan a mi correo es netamente de acceso a web service a través de Fox Pro. Me han escrito personas que no tienen el conocimiento, ese dominio, porque son de las primeras cosechas de Fox Pro. sí, Entonces, yo he tratado de ayudarlos a entender este mundo, porque es verdad que cambia bastante desde el punto de vista de un foxero veterano, cambia un poco cómo es el paradigma, cómo es el acceso. Entonces, em, siempre trato de ayudarlo, de ser lo más explícito posible, porque sí es complicado desde su punto de vista, es un poco complicado acceder a los datos de esa manera. Em, sí. Sí, ese por otro lado, diría que el que sienta, el que tenga los recursos, primeramente, para poder moverse. Si alguien quiere moverse, pues yo diría que lo hagan en ese sentido. Primero, traten de mover los datos, bien sea en un motor que puedan instalar de forma local y acceder a través de ADO o de ODBC, o mejor aún, alojarlo en algún sitio en sí. la internet, un VPS o un hosting por allí, para atacarlo a través de peticiones HTTP. Eso sería, eso sería lo que yo recomendaría. Atacarlo a través de HTTP cambia un poco, pero eso da mucha ventaja porque te desligas del motor, y al tenerlo en un web service o en una base de datos instalada en un servidor central, lo que sea, puedes crear los frontend en otra plataforma. Eso te abriría más las posibilidades. Así es, Erwin. Tienes un par de videos donde tocas esos temas de web service, cómo consumirlos, cómo crear y consumir Sí. web service o los famosos API REST. Exacto. Este, Sí, que correcto. esos videos son algo muy demandado, ¿no? Por un foxero porque de verdad que hay muy poco material acerca de ese tema Sí. y y pues te agradecemos, ¿verdad? Que hayas hecho ese, Sí. hayas compartido tus conocimientos. Sí, es que ahora mismo em, hay mucha demanda con eso. Por ejemplo, muchos proveedores Sí, crean herramientas, y lo mejor, lo más portable es hacerlo como un consumo vía web service, un API REST. Y sí, cada vez hay más.
programadores de Visual Fox Pro y otros lenguajes que nos toca atacar esas APIs, esos proveedores, bien sea para cualquier servicio, ¿no? Envío de SMS, envío de lo que sea, o un servicio, un proveedor gubernamental para firmar facturas, o cualquier servicio, sea la especificación del cliente, pues vamos a necesitar atacar consumir esos proveedores. Y hay que Sí, así hacerlo es. obligatoriamente mediante peticiones HTTP para poder Ujú. interactuar con ellos, hacer los logueos, obtener los tokens y hacer las peticiones a los endpoints correspondientes según las especificaciones de la API. Entonces, eso por allí toca eh, investigar y conocer cómo funciona, que una vez que tú lo estudias, tampoco te darás cuenta que no es algo tan complicado, ¿no? Solamente son peticiones, em, ellos le llaman stateless, que no conservan un estado como estamos acostumbrados. Por ejemplo, envío una consulta con SQL exec y hasta que no regrese, pues no continúo, porque es, digamos, algo síncrono, Sí, es secuencial. Pues aquí cambia un poco, porque el servidor sabrá Dios dónde está alojado el servidor, y así es. este te responde simplemente un número, te da el resultado de la petición y la respuesta, si fue negativa o positiva, y ya tú te encargas de hacerlo. Que no deja de ser secuencial también, es decir, uno hace el send de la petición y hasta que no Sí. regrese no analiza la respuesta. Sin embargo, una librería que hice con la ayuda de la DLL, si no me equivoco, BFP tu C32, creo, Ujú. es consumir a través la API del sistema operativo, procesos asíncronos, que se llama BFP Thread, creo que le puse de hilo, BFP Ok. Thread, algo así, o Foxthread, algo así. Lo cierto es que ella permite crear procesos en paralelo. Y una de las cosas que me he estado planteando es poder ejecutar peticiones HTTP, Sí. bien sea síncronas y asíncronas. Y hasta ahora he tenido buenos resultados, y una vez que la termine de testear y quede bien, pues la publico. Oh, mira qué bien. Qué buena herramienta, ¿no? Va a ser de gran ayuda. Así es. Irwin, pues mira, yo de verdad estoy muy agradecido porque hayas estado aquí un rato, charlar un rato. Sé que allá ahorita estás en Barcelona, es de noche, ¿verdad? Sí. Sí, Eh, ya. pues bueno, y yo de verdad te agradezco tu tiempo, tus comentarios, tus palabras que estoy seguro que más de uno nos van a servir. Este, lo vamos a escuchar una y otra vez porque eh, hay mucho conocimiento ahí en esas palabras. Hombre, gracias a ti por invitarme, y si algún día pues me vuelves a invitar, encantado de volver a tu programa y seguir conversando, porque este tipo de charlas, bien sea de Visual Folk Pro, o de tecnología cualquier otra cosa, lenguaje, siempre son motivacionales y me inspiran mucho. Si no me frenas, sigo hablando y hablando. No, y ten por seguro que sí, ¿eh? O sea, incluso, ojalá que se dé el tiempo para que no solamente seamos dos, sino alguno se pueda unir otro, programador que quiera platicar, porque aquí no se trata de debatir, se trata de charlar y Así es. contar experiencias, contar vivencias, el tiempo que ya hemos caminado en este mundo de programación, si fue bien, fue mal, si aprendimos de una forma u otra, pues Ujú, eso ya es irrelevante, ¿verdad? Pero ujú. este, qué bien, me da mucho gusto que seas mi padrino, como lo decimos acá en México. La primera charla y de verdad estoy muy contento y gracias por tu tiempo, Erwin, de verdad. Gracias a ti, y cuando quieras me invitas y seguimos charlando, bien sea por el programa
o hablando por otro medio, como sea. Encantado de recibir preguntas y ayudar en lo más que pueda a quien necesite. Gracias, Irwin. Mira, nosotros siempre estamos al pendiente de lo que haces y ojalá que podamos pronto tener noticias de todo lo que tú estás desarrollando y escribiendo, ¿verdad? También porque ya nos dimos cuenta que has Sí, escrito algunas cosas y créeme que son valiosísimas para el mundo de los sí, foxeros. sí, creo que, no sé si se te he contado, pero publiqué el libro también, un libro de cómo crear un lenguaje de programación, que sería un subconjunto de Visual Fox Pro. Y está bien. Bueno, le envié a un par de foxeros para que me sirvan de beta readers y hasta ahora Sí. me han dicho que está muy bien. Así Ah, que por ahí está esa opción. sí, ojalá que nuestros amigos puedan consultarlo. Igual estaré ahí si me da el tiempo de poder este pues mostrarle todo lo que tú has hecho, ¿verdad? Porque de verdad es algo valioso para la comunidad y pues bien, como lo recalco, pues Fox Pro es algo que es un lenguaje que siempre va a estar en nuestras venas, en nuestra Sí, sangre, a sí. los programadores que iniciamos con él. Y pues nada, o sea, agradezco mucho a los que nos están escuchando y pues nos vemos en un próximo podcast. Así es. Gracias, Edwin. Hasta Gracias a pronto. ti por la invitación. Hasta luego.